Ecuaciones de Maxwell. La electricidad genera magnetismo y el magnetismo genera electricidad. Objetivos: diseñar y construir una antena para televisión digital terrestre optimizada para la recepción de señales de TV UNAM. Aplicar conceptos de resonancia, longitud de onda y ancho de banda en el diseño de la antena. 3. Validar el rendimiento de la antena mediante simulaciones y pruebas experimentales. El campo electromagnético se encuentra en todo el espacio y es mediante este que las cargas y los imanes interactúan entre sí. Por facilidad, el campo electromagnético se estudia en dos partes. Por un lado tenemos el campo eléctrico, el cual es un área del espacio donde una carga eléctrica experimenta una fuerza. Este es generado por cargas eléctricas, ya sea en movimiento o en reposo, y se representa mediante vectores que indican tanto la dirección como la fuerza con la que una carga positiva sería empujada. Por otro lado tenemos el campo magnético, el cual podemos definir como una región del espacio donde un dipolo magnético experimentaría una fuerza. En este caso, los vectores indican la dirección y la fuerza con la que imanes dentro de este campo serían orientados. El comportamiento de estos campos y su interacción con las cargas e imanes está descrito en las ecuaciones de Maxwell, quien se encargó de recopilar las investigaciones de diversos físicos a través de los años, como las de Ampère, Gauss, Faraday, entre otros, para poder implementarlas entre sí, obteniendo sus ecuaciones de Maxwell. Ley de Gauss para el campo eléctrico. En su forma diferencial, establece que la divergencia del campo eléctrico E es proporcional a la densidad de carga eléctrica ρ. En otras palabras, dependiendo del valor que tenga la carga, ya sea positiva o negativa, esta actuará para el primer caso como una fuente de campo eléctrico, representada con los vectores de campo apuntando hacia afuera de la carga, mientras que, si la carga es negativa, tendremos un sumidero de campo, donde las líneas de campo estarán apuntando hacia adentro de la carga, dándonos la ley de cargas iguales se repelen y cargas distintas se atraen. De esta ley surge también la ley de Coulomb, la cual establece que la fuerza entre dos cargas decae con el cuadrado de la distancia. También tenemos la ley de Gauss para el campo magnético. En su forma diferencial, esta ley nos habla de que la divergencia para el campo magnético siempre va a ser cero, o lo que es lo mismo, no existen fuentes ni sumideros de campo magnético. Toda línea de fuerza que sale de un polo vuelve y se cierra sobre sí misma. Para la ley de Gauss sobre el campo eléctrico tenemos la siguiente explicación. El flujo de campo es producido por las cargas. Si tengo una carga, esta radiará líneas de fuerza o de campo. Si yo contengo en una superficie cerrada dicha carga, la suma de líneas de fuerza que atraviesen esta superficie será igual a la carga total dentro de ella. Por otro lado, la ley de Gauss para el campo magnético en su forma integral nos indica que no hay flujo magnético a través de una superficie cerrada. Esto debido a que las líneas del campo se cierran sobre sí mismas, lo que confirma que no existen monopolos magnéticos. La ley de Faraday, en su forma diferencial, nos indica que si tenemos un campo magnético B que varía en el tiempo, este puede inducir un campo eléctrico E cerrado, además de que lo orienta en sentido de las manecillas del reloj, si es que el campo magnético crece, o en sentido contrario si decrece. En su forma integral, esta nos indica que la circulación del campo eléctrico a lo largo de un lazo cerrado es igual a la tasa de cambio negativa del flujo magnético a través de cualquier superficie delimitada por este lazo. Por ejemplo, si tenemos un lazo como un cable y el campo magnético que pasa a través de él cambia, se genera un campo eléctrico que hará que fluya corriente en este lazo. La ley de Ampère-Maxwell, en su forma diferencial, nos dice que una corriente genera un campo magnético rotacional. En otras palabras, en un punto específico, la rotación del campo magnético depende de la corriente que pasa por ahí y del cambio del campo eléctrico en ese punto. En su forma integral, nos indica que la circulación del campo magnético alrededor de un lazo cerrado depende de la corriente que atraviesa el lazo y del cambio en el campo eléctrico que pasa a través de la superficie delimitada por él mismo. Por último, para las ecuaciones de Maxwell, tenemos las leyes de Gauss en forma fasorial. En esta representación se utilizan números complejos para simplificar el análisis de los sistemas oscilantes.
permitiendo resolver las ecuaciones de Maxwell con técnicas algebraicas en lugar de diferenciales. Ahora pasaremos al diseño de las antenas dipolo y monopolo para poder sintonizar TV UNAM, la cual tiene una frecuencia de 567.25 MHz. Como podemos observar en la presentación, ya contamos con la frecuencia y la velocidad de la luz, la cual es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, por lo que ahora solo hace falta despejar y sustituir. Dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia, obtenemos que la longitud de onda es de 0.528 metros. Del lado izquierdo, dividiendo la longitud de onda entre 2, obtenemos 0.264 metros. Esta es la longitud total de nuestra antena dipolo. Debemos dividir entre 2 nuevamente para encontrar la longitud de cada polo. Del lado derecho, dividimos la longitud de onda entre 4, obteniendo 0.132 metros. Esta será la longitud total de nuestra antena monopolo. Para ambos casos, el radio del alambre será de 1 milímetro. Para la antena dipolo, tendremos 11 segmentos y para la antena monopolo, 10 segmentos. Llevando el diseño de la antena dipolo al programa ForNet2 y utilizando la longitud calculada, podemos observar que la antena no está optimizada, ya que a una frecuencia de 567.3 MHz tenemos un SWR mayor a 2. Para optimizar la antena, redujimos su longitud, pasando de 0.132 metros a 0.1235 metros. Simulando, podemos observar que ahora sí, a una frecuencia de 567 MHz, el SWR está en su punto más bajo, siendo de 1.420 decibelios. Observando esta gráfica, también podemos ver que desde los 544 hasta los 594 MHz, nuestra antena tiene un SWR menor a 2, por lo que podemos decir que en este intervalo de frecuencias, nuestra antena trabaja correctamente. Además, en la gráfica de abajo tenemos un coeficiente de reflexión para 567 MHz de menos 15.209 decibelios. Al ser este valor tan pequeño, nos indica que una parte muy pequeña de la onda se estaría reflejando, mientras que la mayor parte de la onda se podría transmitir. En la gráfica de arriba podemos observar la impedancia en su forma rectangular para una frecuencia de 567 MHz, la cual es de 70.276 para la parte real y menos 5.075 J para la parte imaginaria. En la gráfica de abajo podemos observar la impedancia en su forma polar, siendo de 70.459 para la magnitud y un ángulo de menos 4.13 grados. En la impedancia rectangular podemos observar que la reactancia es cercana a cero. Esto nos indica que el tamaño de la antena se ajusta al tamaño de la onda de interés y está optimizada para trabajar con resonancia. En el lado izquierdo podemos observar el patrón de radiación desde el plano vertical. Podemos observar que la máxima distancia de propagación está en una dirección de 90 grados respecto al eje Z. Del lado derecho tenemos el patrón de radiación visto desde el plano horizontal. Podemos observar que este es unidireccional. La distancia es la misma en todas direcciones. Ahora, llevando la antena monopolo con la longitud calculada al programa ForNet2 y simulando, podemos observar que la antena no está optimizada, ya que para una frecuencia de 567.3 MHz, el SWR sí es menor a 2, pero no está en su punto más bajo. En este caso, para optimizar la antena, también redujimos la longitud de la misma, pasando de 0.132 metros a 0.125 metros. De esta forma la antena ya quedó optimizada, ya que para una frecuencia de 563 MHz el SWR es de 1.369 decibelios. Observando la gráfica de SWR, podemos observar que desde 534 hasta 611 MHz el SWR es menor a 2,
por lo que podemos decir que en este rango de frecuencias nuestra antena trabaja correctamente. Este sería nuestro ancho de banda. Restando la frecuencia mayor a la frecuencia menor, obtenemos que el ancho de banda es de 77 MHz. En la gráfica de abajo podemos observar que el coeficiente de reflexión es de menos 16.151. Esto nos indica igualmente que una pequeña parte de la onda se estaría reflejando y la mayor parte de la onda se podría transmitir. En la gráfica de arriba podemos observar que la impedancia para una frecuencia de 567 MHz es de 36.842 para la parte real y para la parte imaginaria de 3.180 J. En la gráfica de abajo podemos observar que la impedancia para esta misma frecuencia es 36.97 para la magnitud y un ángulo de menos 4.934 grados. Igualmente podemos observar que la reactancia es cercana a cero. Esto nos indica que el tamaño de la antena se ajusta al tamaño de la onda de interés y está optimizada para trabajar en resonancia. Desde el plano vertical podemos observar que la onda se propaga en dirección opuesta a donde se encuentra la Tierra, teniendo la máxima distancia de propagación en un ángulo de 90 grados respecto al eje Z. Del lado derecho podemos ver el plano horizontal y vemos que el patrón de radiación es unidireccional. Se logró sintonizar el canal deseado. Conclusiones. El realizar las simulaciones en Fortnite2 nos ayuda a entender el comportamiento y los parámetros de las antenas como la distancia correcta a la cual tenemos que cortar nuestro cable coaxial para que se pueda capturar de mejor manera la frecuencia del canal que queríamos observar, la distancia máxima de transmisión y su dirección, la forma del patrón de radiación, el WSR, el coeficiente de reflexión y la impedancia. Esto nos ayuda a determinar cómo debemos armar la antena y cómo o en dónde la podemos utilizar.